empezando a delinearse algunas de las políticas económicas del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo, han surgido propuestas desde el Congreso en temas como, por ejemplo, la posible prohibición de que los bancos cobren comisiones por algunos de sus servicios. Esto ha generado, de hecho, una gran incertidumbre en los mercados de valores. El peso se ha depreciado, la bolsa ha caído. ¿Qué podemos esperar del gobierno que empieza el próximo 1 de diciembre? Yo quiero agradecer la presencia en este espacio de Manuel Molano. Él es director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, licenciado en Economía por el ITAM, de una maestría en el Imperial College y SOAS de Londres. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Durante mucho tiempo los mercados no se inquietaron de ninguna de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, pero en las últimas semanas, particularmente a raíz de la cancelación del aeropuerto, hemos visto una situación diferente. Y luego vimos con esta iniciativa de Ricardo Monreal, el senador, para prohibir las comisiones, ya una caída más generalizada de los mercados. ¿Por qué se preocupan ahora los mercados y por qué no se preocupaban antes? Mira, yo creo que había esta percepción generalizada de que Andrés Manuel López Obrador no era tan radical, al menos parecía ser uno de los menos radicales de su coalición política. Y quizás porque en los mercados financieros trataron de hacer un paralelo con el caso de Lula da Silva. Si te acuerdas, yo me acuerdo muy bien, cuando cuando estaba en campaña y cuando fue electo, se desplomaron los mercados brasileños y cuando vieron que era bastante sensato en lo económico, se recuperaron. Así es, Sergio, él tenía este dicho, ¿no? Que el poder es como el violín, ¿no? Que se toma con la izquierda pero se toca con la derecha. Es ¿no? una frase de Eduardo Galeano. Es una frase de Eduardo Galeano, pero digamos, aplica en este caso. Yo creo que lo que ha ocurrido es que Andrés Manuel pues sí es quien había revelado que es alguien... Es más radical de lo que imaginamos. Y quizás tendríamos que pensar en qué instrumentos de política económica tiene a su disposición y cuáles podría utilizar para hacer el tipo de transformaciones que él quiere en el país. Ahora, él ha dicho que va a aumentar el gasto, que va a aumentar la inversión, pero que no va a aumentar los impuestos ni va a aumentar el déficit. Eso es lo que generaba tranquilidad en los mercados, ¿no? Yo creo que quienes analizan estas cosas con cuidado realmente sabían que el margen fiscal que tiene la administración es muy limitado, que los proyectos de gasto como él los pensaba, pues no iban a tener suficiencia presupuestal con las finanzas públicas que teníamos. De hecho, en algún momento salió Gerardo Esquivel a decir que hacia mitad de la administración él haría algún tipo de reforma fiscal porque necesitaban mejorar el perfil de ingresos. La realidad es que la carga tanto de la burocracia como de la educación, salud y pensiones probablemente se lleva el 90% del presupuesto. El margen fiscal que tiene una administración entrante es entre 7 y 10%. Y con el incremento en los intereses global, el peso de la deuda que deja la administración Peña pues se convierte en una carga financiera mucho más complicada para el gobierno. Entonces, quizás ahí tenemos la explicación de por qué los que analizaban esto desde antes pensaban que pues, no podría lograr todo lo que estaba prometiendo, pero también por otro lado había un discurso que parecía como más de liberales como tú y yo en la campaña, hacer un Estado más pequeño. Digamos, creo que tuvieron algo para cada uno de nosotros. Recortar el gasto. Recortar el gasto público, ¿no? Entonces, es difícil saber qué va a ser ahora, ¿no? ¿Por qué preocupó tanto el aeropuerto? El aeropuerto es un proyecto de 13,000 millones de dólares, la economía mexicana es de 1,1 billion. ¿Por qué preocupó tanto un proyecto en particular? Yo creo que lo importante es la señal que manda y tendríamos que pensar sobre el aeropuerto, que es una discusión que lleva muchos años. Yo cuando estudiaba en el ITAM había libros de negociación que relataban la discusión sobre Texcoco en el gobierno de Luis Echeverría. Y entonces, digamos, esto no es una discusión nueva. Este sitio se seleccionó con mucho cuidado. Hace mucho tiempo, sí. Y la señal que mandas a los mercados es muy mala porque la mayoría de los recursos que están invertidos ahí, que se van a invertir ahí, no son recursos públicos. La mayoría de los recursos son de la comunidad financiera internacional, son del mercado de capitales.
Y eso no es una persona, no es un millonario con el que yo me pueda sentar y convencerlo de que mejor hagamos otra cosa. Porque así lo trató de resolver. Dijo, a ver, yo me siento con el ingeniero Slim y con los señores de ICA y con los señores de Hermes y con eso resuelvo todo. El problema no son los contratistas, el problema es el millonario ruso, la viuda francesa, el señor en Zimbabue que invirtieron sus recursos en este proyecto y que de repente dicen, híjole, cambiaron las condiciones. Yo no invertí en Santa Lucía, yo invertí en otra cosa, voy a deshacerme de mis bonos de ese proyecto de infraestructura. Y ahí de pasadita me deshago de mis bonos de deuda mexicana y me deshago de cualquier papel denominado en pesos o que tengan que ver con México. ¿Ha aumentado el riesgo país de México? Bueno, hoy el periódico decía que sí, que en el último mes hemos perdido 10,000 millones de dólares del mercado de capitales. Si tú le preguntas a casas que se dedican a hacer operaciones financieras de corto y de mediano plazo en valores latinoamericanos, el trade de la semana pasada era vende corto México, compra largo Brasil. Entonces, pues creo que eso fue provocado por este tipo de decisiones. Ahora, tenemos que pensar que aunque Andrés Manuel López Obrador no haya sido inaugurado como presidente, su Congreso ya está operando, ¿no? Tienes un Congreso favorable a él que ya está operando y de cualquier forma el interregno mexicano también es muy, muy largo, Sergio. Entonces, las decisiones de poder se pasaron de Los Pinos a la Casa de la Roma. Eso es muy fácil entenderlo. Y las señales que estamos mandando a la comunidad financiera no son buenas. Dicen que Martí Batres en su clase en la UNAM decía que los gobiernos de derecha escuchan a los mercados y los de izquierda escuchan al pueblo, ¿no? Yo no creo que tampoco hayan escuchado al pueblo. Nosotros hicimos el análisis de los datos sobre la consulta. Mi colega, en el INCO, en el INCO, mi colega Jorge Andrés Castañeda hizo este análisis y resulta que la gente de Texcoco votó mayoritariamente a favor del aeropuerto. O sea, ellos querían los empleos, ellos no querían este lago de aguas negras que en realidad es un basurero de la ciudad. Ellos lo que querían era tener esta gran obra de infraestructura ahí. Y lo que no estamos viendo es que el señor que vende hamacas en Atlixco y que gana con eso algunos dólares de los turistas y la persona que vende servicios turísticos en Huatulco o en Cancún o alguien que tiene una fonda en la Ciudad de México se van a ver perjudicados por haber cancelado esta obra. No se ha percibido todavía, ¿no? Y esas cosas no se perciben tan fácilmente. Comisiones bancarias. Dice Ricardo Monreal que nuevamente que él no piensa en los mercados, que él piensa en los consumidores y que piensa en el pueblo también. ¿Realmente se beneficia el pueblo de prohibir las comisiones bancarias? Mira, yo creo que cuando tú tienes una red de cualquier cosa, vas a querer cobrar por utilizar esa red. Si yo pongo cajeros automáticos que me cuestan $52,000, eso es lo que me decían el otro día que costaba un cajero automático, los pongo ahí. ¿Está bien que yo cobre por el uso de los cajeros? Mira, así funciona en todo el mundo. O sea, si yo llevo mi tarjeta de un banco mexicano a un banco en los Países Bajos, meto la tarjeta, va a haber una comisión que tiene que ver con haber usado esa red y que el banco en los Países Bajos le pregunte a mi banco si tengo fondos para que me pueda dar unos euros. Entonces, esto es perfectamente normal. Lo que es grave es pensar que desde el Congreso puedo regular cosas que en la ley están en Banco de México y que el mejor instrumento de regulación es alterar un precio. En la ley está en el Banco de México. ¿Es el responsable del Banco de México regular los bancos? De manera conjunta entre Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores en el tema de las comisiones. Y han expedido regulación específica sobre el tema. En 2010 tuvimos una regulación que impedía los dobles cobros, que no te podía cobrar el emisor de la tarjeta y el dueño del cajero. Pero como en otros negocios en red, esto es el tipo de cosa que llama a la regulación asimétrica. ¿Qué pasa? Los tres grandes bancos son los que tienen presencia en la mayor parte de las poblaciones del país, son los que tienen la red más extendida y tienen cierto poder monopólico. Pero también, por otro lado, si yo pongo un precio demasiado bajo, estoy invitando competidores al sector que no van a invertir en sucursales y en cajeros y que van a querer utilizar la red de estos grandes bancos. Entonces, obviamente, el gran banco no solamente tiene que pensar en la comisión que va a cobrar, sino también tiene que pensar en su dominancia en el mercado. Ahora, si yo veo en Estados Unidos o en España,
Si yo uso una tarjeta de débito en un banco que no sea el mío, sí me cobran y me cobran $3 o me cobran 3 euros o 2 euros. O sea, sí me cobran usualmente más de lo que me cobran los bancos aquí en México por usar una red que no sea la de mi banco. Si mi objetivo de política pública es que las comisiones bajen, yo necesito que haya más competencia. Claro. Si quiero que haya más competencia, tengo que regular distinto a los grandotes que a los chiquitos. Al grandote le tengo que decir, si no le prestas tus cajeros a los chiquitos, pues te voy a tener que penalizar vía tasa de impuesto. Hay maneras de hacerlo. Y al chiquito le tienes que decir, si tú no creces tu red y solamente estás usando la del otro. Si eres pura sanguijuela. Si eres pura sanguijuela, pues también te voy a penalizar por la vía impositiva. El negocio financiero parece sencillo. En realidad no lo es tanto. Y México es un país con escasez de ese tipo de activos. Es un país con escasez de activos de capital. Entonces, cuando hay un banco grande, pues tiene cierto poder monopólico. ¿Tenemos que controlar el poder monopólico? Sí. COFESE hizo un estudio sobre la dominancia de los bancos. Creo que el senador Monreal... La Comisión Federal de Competencia. Exactamente. Se beneficiaría enormemente de revisar lo que ha hecho COFESE sobre el tema y de qué medidas distintas a controlar directamente la comisión, que es un precio, podría tener para mejorar el desempeño. Los políticos siempre quieren controlar los precios, ¿no? Lo hacían en los tiempos de Echeverría y pues parece que es lo que están tratando de hacer ahora, ¿no? Porque es rápido y es fácil y también es naída. En realidad los efectos de largo plazo pueden ser desastrosos. Si a mí no me costea, regreso al mítico cajero en Ecatepec, tenerlo a la comisión que dan, lo voy a quitar. La gente de ahí no va a tener cajero. Y la gente no va a tener cajero. Y entonces profundizamos el problema, ¿no? Si alguien me decía en alguna ocasión, el Valle de Guadalupe, que ha tenido pues un verdadero auge en la producción del vino y todo, hace por lo menos un año no tenía un solo cajero automático. Y me decía un productor, nos obligan a pagarle a la gente en tarjeta de débito, pero no hay un solo cajero automático. Y les preguntas a los bancos y te dicen, no me conviene. Que ese también es otro tema, porque en México usamos tanto efectivo, ¿no? Claro. En realidad nadie nos obliga a usar la red distinta de la de nuestro banco. Claro. Pero hay mucho uso de efectivo porque hay muchos negocios informales. ¿Y por qué hay muchos negocios informales? Porque la tasa de impuesto para los negocios es prohibitiva en México. El asalariado pequeño no tiene recursos suficientes como para mantener saldos en una cuenta que no sea la de nómina. Y entonces, pues eso te genera ahí un círculo vicioso. El Estado usa al sector financiero como órgano de fiscalización, más que como instrumento de desarrollo económico. Esa visión podría cambiar. En lugar de que el banco esté preocupado porque yo pague mis impuestos, eso debería dejárselo al SAT y debería pues, hacer su labor, que es realmente dar crédito, dar productos financieros novedosos. Manuel Molano, director general adjunto del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide.